Llegó lo bueno, señores. Lo bueno se da así, en una hora del programa Agenda Abierta, donde usted tiene actualización de los hechos que ocurren en nuestros pueblos y además le sumamos el análisis. Tenemos presencia en la red social X, en minutos ponemos nuestro interrogante para abrir el debate por allí, y también tenemos presencia en la red social Instagram. Así que vamos a movernos. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, recibió a su homólogo ruso Vladimir Putin en su visita oficial de 2 días para mantener conversaciones en el Palacio de la Independencia sobre temas económicos en formato reducido y luego ampliado. Durante la llegada del gobierno ruso a Minsk, los presidentes mantuvieron una breve charla de bienvenida, donde el mandatario bielorruso saludó a Putin antes de mantener diálogos bilaterales. Ambos mandatarios debaten sobre el estado y las perspectivas de desarrollo de las relaciones bielorrusas, incluyendo la agenda de integración y la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo Supremo de Estado de la Unión de Belarus y Rusia, la promoción de proyectos conjuntos de comercio, economía, cooperación y seguridad. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos la conversación de los jefes de Estado, donde toma importancia la agenda internacional y la situación actual en la región, a nivel de retos geopolíticos y sociales, además de abordar las posibles amenazas emergentes. ¿Qué dice Telesur en su portal? Presidente de Rusia arriba en visita oficial a Belarus. Cuando llegó, Vladimir Putin de inmediato se reunió con su homólogo en un encuentro en donde convinieron dar preferencia a los aspectos de seguridad. Putin tendrá también otros encuentros para firmar convenios oficiales con su homólogo en el Palacio de la Independencia y en ese caso será el momento de hablar de temas económicos. También están en segunda fase los ejercicios con armas nucleares no estratégicas y este es un punto vital de empezar a contarles y ver por qué lo que están haciendo no debe ser tomado como una amenaza, sino como un asunto soberano en el cual los países deciden buscar por todos los medios la paz. Belta dice, encuentro entre Lukashenko y Putin tiene lugar en el Palacio de la Independencia en Minsk. Se dieron negociaciones oficiales, allí tienen la foto de este encuentro. Antes de esto se vivió una ceremonia oficial de bienvenida. Allí participó la Guardia de Honor, se interpretaron los himnos nacionales de ambos países. El volumen de comercio que cruzan estas naciones, año 2023, pasó los 48.000 millones de dólares, un número que no es nada despreciable y que muestra un crecimiento del 6,3% si lo comparamos con el nivel de la balanza comercial en 2022. Este año ese número de volumen de negocios también tiende a seguir creciendo. Enero-marzo 2024 negociaron más de 12.000 millones de dólares y ya eso estipula 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, del año 2023. Cancillería de Rusia dice, allí lo tienen en la red social X, Vladimir Putin llegó a Minsk en una visita de 2 días por invitación del presidente de la República de Belarus, Alexander Lukashenko. En el aeropuerto de Minsk, miren allí las imágenes, tuvo lugar esta breve conversación entre los mandatarios. Así las cosas, nos vamos a Moscú. Qué hermoso Moscú. Oleg está listo para ampliar. Adelante. Saludos desde Moscú, queridos amigos. Ayer por la noche ha comenzado la visita oficial de 2 días del presidente ruso Vladimir Putin a Bielorrusia. Las conversaciones entre los jefes de Estado se realizan hoy en el Palacio de la Independencia en Minsk, primero en formato reducido y luego ampliado. Las partes debatirán el estado y las perspectivas de desarrollo de las relaciones bielorruso-rusas, obviamente la agenda de integración y la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo Supremo de Estado de la Unión de Bielorrusia con Rusia. El diálogo político, la promoción de proyectos conjuntos de comercio, economía y cooperación, el refuerzo de la seguridad y la cooperación en el ámbito humanitario. También es un aspecto muy importante, los líderes de Bielorrusia y Rusia, Alexander Lukashenko y Vladimir Putin, examinarán en Minsk el conflicto en Ucrania y las maniobras con armas nucleares tácticas
dijo a la agencia rusa Sputnik el embajador bielorruso en Moscú, Dmitry Krutoy. Sabemos que el 7 de mayo empezaron los ejercicios bielorrusos con armas nucleares tácticas, en los que se prevé realizar el control de las habilidades de las unidades que se especializan en el suministro de municiones especiales a las tropas, así como a la carga de municiones en lanzadores y en aviones de ataque. En cuanto a Rusia, sus Fuerzas Armadas iniciaron la primera etapa de las maniobras con el uso de armas nucleares tácticas en el suroeste del país el 21 de mayo. Según Vladimir Putin, los ejercicios se llevarán a cabo en 3 etapas. Y en la segunda, las fuerzas de Bielorrusia se unirán a las de Rusia. Desde Moscú, para Telesur, Oleg Yasinski. Muchas gracias. Nos espera Cristian Lamesa, analista geopolítico, escritor también. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Hola, muy buenos días y como siempre encantado de estar con vos y con la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Hablemos de esta bilateral que da trabajo y que da repercusión mediática también. Bueno, yo creo que para empezar hay que destacar, por supuesto, que es la segunda visita que realiza el presidente Putin a un país luego de la asunción de su 5º mandato. Esto, por supuesto, todos sabemos que tiene un significado importantísimo. La primera visita a China, un aliado, socio y amigo estratégico de la Federación Rusa, y la segunda justamente a Bielorrusia, que es un país que es más que hermano de Rusia. O sea, como yo siempre digo, son dos pueblos que son una misma cosa, el pueblo bielorruso, ruso e incluso el ucraniano, a pesar de la triste situación que se está atravesando en este momento. Entonces, en este sentido, por supuesto que el presidente Putin está poniendo de relieve la importancia de la asociación y de los vínculos entre Moscú y Minsk. Y por supuesto que esto también se conecta con lo que mencionaban en el informe, ¿no? De este vínculo que tienen desde el año 97, cuando se firma el 2 de abril, el Tratado del Estado de la Unión de Bielorrusia y Rusia, ya que de hecho la separación de estos dos países es algo incluso antinatural, porque la historia de estos estados está vinculado en un mismo estado. Entonces yo creo que en este sentido esta visita y estos vínculos que cada vez se afianzan más no hacen ni más ni menos que ir hacia la situación natural que debe existir, que es la de esta unificación que propicia el Tratado del Estado de la Unión. Estabas hablando, Cristian, de esta relación histórica. Hablamos de países muy vinculados y ahí en ese trío aparecía Ucrania. Yo me pregunto cómo se sentirá el pueblo ucraniano en este momento cuando ve que estas bilaterales están así de afinadas y sin embargo ese pueblo está sufriendo, la está pasando mal. Zelensky va a Estados Unidos, no obtiene las respuestas que quiere, de a poco ha ido mermando el apoyo mediático a su figura presidencial y hoy las cosas son distintas a cuando comenzó todo hace más de 2 años. Creo que este punto también es importante contarlo, Cristian. Es muy importante, Marcela, que me des la oportunidad justamente de hablar de esto, porque justamente el pueblo ucraniano es víctima de esta, yo lo llamaría confabulación internacional contra Rusia, en la cual se ha utilizado al pueblo, a este pueblo eslavo, ¿no? De Ucrania, en contra de Rusia y en contra de su voluntad incluso, porque acá hay que recordar que a mí que me gusta mucho la historia, hay que recordar que allá por el año 1991, unánimemente el pueblo de la Unión Soviética votó por la continuidad de aquel Estado y son los presidentes por aquel momento de las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia, Bielorrusia y Ucrania que a espaldas de su pueblo firman la separación de estos estados de lo que era el seno de la Unión Soviética. Entonces, ahí se vino un devenir, afortunadamente para el pueblo bielorruso, en el año 94, si no me equivoco, 95, accede a la presidencia del presidente Lukashenko, un gran presidente, yo puedo decirlo porque conozco aparte Bielorrusia y sé la pujanza de ese país, pero sin embargo en Ucrania
ya que también muchos intereses occidentales estaban metidos en esto, incluso ONGs nefastas como la Open Society de George Soros, empezaron a confabular justamente en contra de Rusia utilizando Ucrania, y hay que recordar que ya antes del famoso Maidán de 2014, en 2004-2005 se le arrebatan las elecciones legítimamente ganadas al presidente Víctor Yanukovych, un presidente con una mirada más propicia hacia justamente Rusia. Y después, por supuesto, en 2010 no le pueden arrebatar nuevamente las elecciones. Hay que recordar que al que le dan el triunfo es a Víctor Yushchenko, un pro-occidental y pro-neonazi, porque hay que recordar que fue él el que le dio el título de héroe de Ucrania en forma póstuma a Stepan Bandera, aquel criminal. Y entonces, digamos que cuando se lo derroca a Víctor Yanukovych y empieza la guerra civil en el Donbass, esto, por supuesto, a partir de ahí ya empieza un sufrimiento terrible para el pueblo ucraniano, infligido por el mismo Estado. Y hay que también tener en claro que, y con esto cierro, que la mayoría del pueblo ucraniano tiene un sentimiento de hermandad con Rusia. Hay que verlo en los resultados electorales, si uno los sigue, las tendencias en las elecciones siempre fueron en pro de candidatos que buscaban una cercanía con Rusia. Incluso el mismo Zelensky gana prometiendo que él va a hacer todo lo posible para conseguir una paz negociada y un cese al fuego y un tratado con Rusia en el ámbito diplomático. Eso es lo que le da el triunfo a este personaje. Entonces, realmente el pueblo ucraniano, y no hay que dejar de verlo en su inmensa mayoría, lo que es toda la parte oriental de Ucrania y del sur, hay un pequeño grupo en la parte occidental que tiene más influencia polaca y que ha sido la cuna del nacionalismo nefasto ucraniano, la cuna de Stepan Bandera, pero la inmensa mayoría es un pueblo hermano del pueblo ruso y que está siendo víctima de esta manipulación por parte de los intereses occidentales que no buscan ni más ni menos que destruir no solo a Rusia, sino también a Bielorrusia y fagocitar las grandes riquezas que tienen estos países que componían la antigua Unión Soviética. Hablemos ahora de la brecha de Suwalki, que también allí donde los expertos antirrusos, anti-oso ruso, donde eligen afincarse diciendo que esta brecha, que son unos 100 kilómetros más o menos a lo largo de la frontera entre Polonia y Lituania y a la cual tiene acceso Bielorrusia, esta brecha podría también caer en manos de Rusia. Y ese pedacito de conexión terrestre resulta que es vital entre Rusia y la OTAN. Está ahí siempre en el punto de división o en el punto álgido. Hablemos de esa brecha de Suwalki para entender que cada vez que un imperialista pone el ojo sobre un territorio es porque allí van los recursos, Cristian. Sí, por supuesto, hay que recordar que el punto estratégico y central del corredor de Suwalki justamente tiene que ver con esa franja de tierra que corre a lo largo de la frontera entre Lituania y Polonia y conecta a Bielorrusia, que como dijimos es un país que está totalmente compenetrado con Rusia, y con el enclave ruso de Kaliningrado, una región que es estratégica para Rusia. Hay que recordar que era el viejo Königsberg, y que tras la Segunda Guerra Mundial, esa parte que era justamente parte de Prusia Oriental, pasa a ser parte de la Unión Soviética. Y por aquel entonces también hay que recordar que los países bálticos conformaban la Unión Soviética. Por lo tanto, no había una desconexión territorial. Sí ocurrió eso tras la caída y la disolución de la Unión Soviética, aparte de las catástrofes que generó esa disolución, como lo dijo el presidente Putin en su momento, que fue la más grande catástrofe geopolítica del siglo XX, la desaparición de la Unión Soviética, y por supuesto generó este problema que quedase desconectado territorialmente del país ruso. Entonces, también hay que recordar que cuando
Lituania y Polonia y toda Europa amenazan con lo que es el corredor de Suwalki, ¿no? Este acceso terrestre a Kaliningrado por parte de Rusia, están violando también acuerdos que se hicieron y por los cuales justamente se pudo concretar la independencia de Lituania, por ejemplo. O sea, esto está en los papeles, está el uso de Rusia de este corredor está en tratados internacionales. Entonces, por supuesto que especialmente para los polacos que tienen una ambición desmedida territorial ya a lo largo de toda su historia, tienen ambiciones sobre Kaliningrado, que es algo inexplicable porque nunca fue parte de Polonia, sino que era Prusia Oriental. Entonces, y aparte por el carácter estratégico que tiene Kaliningrado, por supuesto que en este momento en el cual se ciernen las amenazas sobre Rusia, sobre Bielorrusia, sobre China, para Rusia el enclave de Kaliningrado es estratégico por la cercanía y estar en el corazón prácticamente del norte de Europa. Entonces esto a la hora de la disuasión nuclear, y digo disuasión, no amenaza, disuasión, que es lo que hace Rusia, es por supuesto que central para los intereses del Kremlin. Y por supuesto que la OTAN, con su torpeza cada vez más manifiesta, trata de amenazar este territorio que bajo ningún punto de vista nunca va a ser descuidado por el Kremlin. Algo importante y ya para cerrar, Cristian. Resulta que ahora Lukashenko habla con Putin de la participación de su país, de Belarus, en los ejercicios nucleares rusos. Si algo le faltaba para terminar de demonizar la figura de ambos mandatarios, es la palabra referida a cualquier hecho que se relacione con algo nuclear, Cristian. No importa si ese nuclear es para dar gas, para dar energía a los hogares, a las industrias, no importa. El hecho de que sea nuclear ya mentalmente la idea que se abre es nefasta. Entonces, hablemos de esto, por favor. Sí, cómo no. A ver, acá hay que entender que cuando yo hablo de los países, y aparte, a ver, yo decía países amenazados, Bielorrusia, Rusia, China, pero tampoco hay que olvidar a Irán, no hay que olvidar a Venezuela, que también sufrió y sufre hostigamiento a través de sanciones, etc. Entonces, son muchos los países que por intentar tan solo ejercer su soberanía nacional son amenazados por este imperialismo que pretende, ¿no?, que este orden unipolar siga adelante. Puntualmente, en el caso del presidente Lukashenko, hay que recordar el intento de golpe de Estado de 2020, en el cual por parte de los perpetradores estaba incluso la intención manifiesta de generar un magnicidio, o sea, hacer un golpe de Estado y ejecutar al presidente Lukashenko. Entonces, esto por supuesto propiciado, como dije antes, por estas ONGs y diversas organizaciones que buscan desestabilizar a los países desde dentro. Entonces, por supuesto que en aras de defender la estabilidad y la soberanía de los países, en el caso de Bielorrusia y Rusia, es central la disuasión nuclear, vuelvo a mencionarlo. En Occidente tratan de demonizar a estos mandatarios por este hecho, pero también hay que recordar que si algo nos está separando por ahora de una tercera guerra mundial en toda regla, es justamente la capacidad nuclear que tiene Rusia. Y para mantener un orden pacífico y que esto no se vaya de las manos, por supuesto que Rusia tiene el derecho y diría yo incluso la obligación de hacer demostración de fuerza y de su poderío nuclear en el campo del armamento estratégico y táctico, porque repito, es lo único que está separando a la humanidad de una nueva conflagración mundial que creo que sería devastadora, ya sea con armas tradicionales, toda la OTAN contra Rusia, o con armas nucleares. Te mandamos un gran saludo, muchas gracias. Un abrazo grande y gracias por el llamado. Por este análisis, por este tiempo, vieron lo que es buscar un especialista y empezar a preparar las antenitas y conocer del tema, cómo uno aprende. Vamos a hacer una pausa en la agenda. A la vuelta vamos a ocuparnos de otro tema que es muy importante y está relacionado con lo que pasó ayer en la CIJ, que increíblemente no actuó de acuerdo a lo que le pedía México contra Ecuador. Hoy hay que ver si la CIJ sigue eligiendo mirar
para el otro costado o a favor de la humanidad. Con eso se relaciona también nuestra pregunta en la red social X. Tengo para mostrarles lo que pasa en Palestina. Defender a Palestina es defender a la humanidad. Y así, en estas duras condiciones sanitarias, están saliendo adelante mujeres, niños y jóvenes. الناس إلى الطعام المجاني حاجة ملحة جدا بسبب الحصار، بسبب الحرب، بسبب النزوح، بسبب عدم توفر العمل، بسبب عدم توفر المساعدات، بسبب عدم توفر الأموال اللازمة، بسبب عدم توفر غاز الطهي. واولادنا كل يوم مش ملاحقين نودي فيهم على المستشفيات، مش ملاحقين نودي فيهم على المستشفيات بالمره، وهينا هذا الطنجره اذا طعنا 20 نفر، امراض اقوى مفصل اضطراب. La Corte Internacional de Justicia emitirá este viernes una decisión sobre la solicitud de Sudáfrica de ordenar a Israel detener inmediatamente todas las operaciones militares en la Franja de Gaza, incluida la ciudad de Rafah. Esta demanda sucede luego de que una audiencia pública denunciara la impunidad institucionalizada de Tel Aviv, que está permitiendo la aniquilación de los palestinos y planea destruir Rafah como parte de la fase final. Sudáfrica también solicitó al tribunal emitir una orden que permita a funcionarios, organizaciones de la ONU, periodistas e investigadores ingresar al enclave sin obstáculos ni represión. La audiencia pública tendrá lugar en el Palacio de la Paz de La Haya, donde el juez y presidente de la Corte Internacional leerá la decisión alcanzada. Se tiene previsto que la reunión inicie a las 15 horas neerlandesa. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos la solicitud de Sudáfrica ante la Corte Internacional, luego de que Israel ignorara y violara las órdenes previamente emitidas por el tribunal el pasado mes de enero. Vamos con nuestro interrogante en la red social X. Países Bajos, CIJ emitirá decisión sobre el caso Sudáfrica contra Israel. Defender a Palestina es defender a toda la humanidad. Preguntamos, ¿hay alguna expectativa para que la CIJ falle a favor de la humanidad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, 63,6%, no 27,3%, no sé 9,1%. Vamos a entrar a debatir. Al-Mayedín le muestra, CIJ emitirá este viernes fallo sobre alto al fuego en Gaza. La Corte Internacional de Justicia, la sigla es CIJ, anunció que emitirá su fallo respecto a esta presentación que ha hecho Sudáfrica de ordenar a Israel un alto al fuego en Gaza. O sea, Sudáfrica pide que se le ordene a Israel que pare de cometer genocidio de manera inmediata, que suspenda todas las operaciones militares en Gaza, incluido la ciudad de Rafah. La Corte ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar cualquier acto de genocidio y permitir la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino. Esto no ha ocurrido todavía, así que hoy este fallo
provoca algo de expectativa después de lo que hizo ayer la CIJ. En el caso México versus Ecuador, ya a todos nos ha quedado el alma por el piso. Al-Quds dice, día 231, decenas de mártires y heridos en las incursiones de Israel en Gaza. Decenas de ciudadanos fueron asesinados y heridos. La mayoría de ellos eran niños y mujeres. Se dieron intensos, continuos bombardeos de Israel en esta zona. Las fuerzas israelíes avanzaron hacia un hospital, algo que está prohibido. Kamal Adwan se llama ese hospital, está ubicado en el norte de la Franja de Gaza. Rodearon a miembros del personal médico y a los heridos, así, con armas, apertrechados. Los aviones de combate de Israel bombardearon también una casa en Al-Arfuka, o Fakura, al oeste del campo de refugiados de Jabalia, un hecho que ayer nos comentó mientras estaban ocurriendo lamentablemente los bombardeos, nos comentó Udegasi, nuestra corresponsal en esta zona. Además, vamos a ir a ver también otro portal, en este caso es Wafa, que informa 10 civiles muertos y varios heridos en ataque aéreo de Israel en Gaza. Allí la imagen, vamos a ponerla por favor, van a ver cómo quedó toda esta zona. O sea, no es que solamente está destruido, es destrucción sobre destrucción, asesinato sobre asesinato. Allí la conmovedora imagen y esta situación que estamos reportando y que también vamos a pasar a analizar. Vamos a ver con qué seguimos. En este caso ya abrimos el análisis, nos están esperando. Dax Toscano con nosotros, analista y especialista en temas de Oriente Medio. Dax, ¿cómo te va? Buenos días, nuevamente un gusto compartir con ustedes. Gracias. Hablemos de lo que va a pasar hoy en la CIJ, por favor. Bueno, yo quisiera empezar dando un saludo fraterno a esa Sudáfrica que sufrió durante muchas décadas un régimen racista, un régimen opresivo. Y eso mismo es lo que conlleva a que Sudáfrica en este momento esté actuando en forma solidaria con el pueblo palestino y a través del pueblo palestino con todos los pueblos del mundo que sufren la opresión, el colonialismo, el racismo. Pero ¿por qué hago referencia en primer lugar a Sudáfrica? Porque a mí me preocupa de que en general en el mundo se genere un criterio de que el problema palestino va a resolverse con disposiciones jurídicas a nivel internacional, olvidándose de que la propia Sudáfrica se liberó del apartheid no solamente con la presión jurídica internacional, sino que Sudáfrica se liberó del apartheid mediante una lucha encarnizada internamente, pero también a nivel internacional, que incluyó el boicot al régimen criminal del apartheid de los colonialistas blancos en esa región del mundo, en África. Y ahí tenemos que tomar en consideración un hecho que fue fundamental y que no debemos olvidar, que no debemos perder memoria, que fue la solidaridad internacional en la práctica. Dax, te interrumpo solo para decirte que las imágenes que estamos mostrando son en vivo y que hasta ahora los magistrados se están subiendo al estrado, ¿de acuerdo? Continúa, por favor. Decía que no hay que perder memoria de que uno de los hechos fundamentales para haber acabado con el apartheid fue la batalla de Cuito-Cuanavale, en la que jugó un rol importantísimo la solidaridad internacionalista de Cuba. El problema palestino tiene también que presionarse para resolverse mediante la aplicación de normas jurídicas internacionales, pero el problema palestino se resolverá mediante la lucha, la solidaridad y mediante el combate fuerte contra las fuerzas invasoras, como se lo hizo en su momento en Sudáfrica. Hay otros elementos que podemos conversar a lo largo de esta entrevista y que tienen que ver con lo que Israel va a hacer con la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Son 76 años que Israel viene violando
las disposiciones jurídicas internacionales, las disposiciones que se han establecido para que pare el genocidio, para que pare la intervención, para que pare la colonización, e Israel no ha hecho absolutamente caso de nada sobre estas disposiciones internacionales. Es más o menos como pedirle en su momento, haberle pedido en su momento a Hitler que pare el genocidio, que pare la guerra contra los pueblos del mundo en Europa, en África, como lo hizo en ese entonces. Dax, es importante aquí que lo que va a responder Israel ante esta demanda, cómo va a argumentar los hechos que está desempeñando, porque estamos hablando de que los combates no han parado, los asesinatos por ende tampoco, y este tribunal no ha dado hasta ahora signos de ampliar aún más sus disposiciones, así que ya con todos estos elementos podemos hacer una aproximación a los hechos de hoy. ¿Qué te parece? A ver, aquí es importante también tener presente que quien está dando luz verde para que continúe la masacre en toda Palestina, pero fundamentalmente en Gaza y en este caso específico en Rafah, son los Estados Unidos. Y por supuesto también la Unión Europea, que muchos de sus gobernantes o han sido tibios o abiertamente han estado respaldando la política criminal de Netanyahu y sus secuaces. Entonces, aquí la responsabilidad no solo recae sobre la entidad criminal de Israel, sino sobre los propios Estados Unidos, que son los que arman, los que financian y los que dan todo el apoyo a esa entidad criminal para que continúe la violación de derechos humanos, el asesinato, el infanticidio contra el pueblo palestino. Por otro lado, hay que Dax, que esta Corte Internacional de Justicia es un organismo de Naciones Unidas y quien mayor aporte hace para que funcione este espacio es precisamente Estados Unidos. Por eso es que se ve el panorama tan adverso. Sí, y además habría que ver cómo se produce la conformación de esa Corte Internacional de Justicia. Indudablemente que deben existir personas, magistrados, jueces dignos, con ética, pero debemos entender que muchos de esos jueces responden también a consideraciones de carácter ideológica y política. Son las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad quienes designan a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Y eso ya deja mucho que decir. En la presentación, usted decía el caso, por ejemplo, de la resolución del día de ayer, favorable a un país, a un gobierno que interviene una embajada que viola la soberanía de un territorio y que en definitiva se lo favoreció. Pero no solamente eso, en el caso estrictamente de Palestina, vemos la decisión de la Corte Internacional de Justicia de equiparar entre víctimas y victimarios cuando ordena la detención o cuando propone que se lleve adelante la detención de Netanyahu, de Galán, como criminales de guerra, pero también se pone ahí a Sinwar, a Dave y a Haniyeh, que son líderes de la resistencia de un pueblo que está luchando contra un invasor, contra un ocupante. Entonces equipara entre victimarios y víctimas, y esa decisión de la Corte Internacional de Justicia no es adecuada, no es justa. Entonces, ese es un problema, pero vamos a lo otro, lo fundamental. Más allá de que hoy día se acepte la propuesta de Sudáfrica para que pare el genocidio en Gaza, para que pare el genocidio en Rafah, nos estamos olvidando de una cosa que es fundamental. No se está haciendo un señalamiento de que pare la ocupación, de que pare el proceso de dominación colonial, de que pare, en definitiva, el accionar de una entidad criminal para exterminar a un pueblo. O sea, no se trata solamente de detener los crímenes en Rafah, sino de detener la ocupación colonial. Por ejemplo, el muro que se ha construido alrededor de toda Cisjordania, esto que Israel plantea y que ha sido aceptado incluso por Estados Unidos, por locos como desquiciados como Milei, de que la capital de Israel es Jerusalén.
violando todas las disposiciones internacionales. Entonces, sobre eso hay que tratar. Por ejemplo, cómo los israelíes, la entidad criminal israelí, prohíbe el acceso al agua al pueblo palestino. Entonces, no solamente se trata de una decisión sobre Rafah o sobre el momento que hoy vive el pueblo palestino, sino de un proceso que es mucho más complejo, que implica el proceso de dominación colonial y la presencia del ocupante en esos territorios. Dax, hablemos aquí, por favor, ya en esta demanda, con todo este trasfondo, con la cantidad de negociaciones que se han dado, de consultas. Hablemos también de la situación de este tribunal. ¿Qué tan creíble resulta cualquier sentencia que emita? Y también hay que resaltar que esta organización no tiene fuerza policial a disposición. Entonces, la sentencia que emita, ¿qué tan posible de cumplir es? Considero que es importante que haya una decisión favorable a lo que Sudáfrica plantee, porque tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista ético será un llamado de atención fuerte a la entidad criminal y de alguna manera se podrá utilizar los mecanismos necesarios para presionar a nivel internacional para el cumplimiento de estas resoluciones. De todas maneras, sigo insistiendo, Israel públicamente ya ha planteado de que ningún tribunal tendrá efectividad si es que se pretende juzgar a sus soldados criminales, si se pretende juzgar a la propia entidad, ellos harán caso omiso y eso lo han dicho públicamente. Ahora, hay otro elemento que es importante. No podrá cumplirse estas resoluciones si es que no hay una presión internacional. Miren, estas resoluciones no solamente tienen que ver con el cumplimiento que deba hacer la entidad criminal de Israel. Estas resoluciones obligan a los países que forman parte de estos organismos internacionales a presionar para que la entidad criminal cumpla con lo que se establece. Es decir, los países deben establecer un bloqueo, se deben romper relaciones con Israel y se debe presionar en diferentes instancias a nivel de naciones, a nivel de gobiernos, para que esa entidad cumpla con lo que se está señalando. Y por supuesto, la movilización internacional es importante, la solidaridad continuar para que el pueblo palestino al fin alcance su libertad. Hay un hecho que es muy significativo. Cuando ganó el gobierno en la zona de Gaza, Hamas, ¿sí? Hubo un bloqueo y a ese bloqueo se prestaron también otros países respaldando la política de Israel y de Estados Unidos. Es decir, Palestina no puede decidir su propio destino a no ser que cumpla con los designios que la comunidad internacional quiere imponerle, pero que son favorables a la entidad criminal de Israel. Entonces, hoy eso tiene que revertirse y la comunidad internacional, los gobiernos, deben presionar a través de acciones concretas, rompimiento de relaciones, bloqueo económico, sanciones a los funcionarios de la entidad criminal para poder llevar adelante la ejecución efectiva de esta disposición de la Corte Internacional de Justicia. Dax, también Colombia y Turquía querían sumarse a esta demanda de Sudáfrica. No es el único país, no son los únicos que congregan este sentimiento global, que es el sentimiento de la humanidad de permitir a Palestina salir adelante. Quiero también en este análisis incluir a las naciones latinoamericanas, no solo porque estamos con nuestra sede principal en Caracas, sino porque ese sentimiento del sur-sur es importante que quede plasmado. El sentimiento del sur-sur se refleja fundamentalmente en el sentimiento de los pueblos en solidaridad con el pueblo palestino, con sus resistencias. Eso es fundamental. Y a nivel de gobiernos vemos que hay una política consecuente por parte de aquellos gobernantes progresistas como el gobierno del presidente Gustavo Petro, por supuesto el presidente Nicolás Maduro. En Nicaragua también tenemos a Daniel Ortega, sí, pero lamentablemente en esa correlación de fuerzas que vive América Latina también tenemos gobernantes
pro-sionistas o abiertamente sionistas como este desquiciado de Milei, sí, que más parece un representante directo de la entidad criminal sionista que un mandatario de Argentina. Y lo mismo puedo decir en el caso de Ecuador, con un presidente, sí, con un presidente que se dedica a hacer memes mientras el país está devastado, el Ecuador, pero que también tiene una afinidad y un acercamiento con el régimen criminal de Israel. Y también debemos decir otra cosa. Los grupos de poder económico, recordemos que en Colombia quienes financiaron al paramilitarismo y quienes armaron al paramilitarismo fueron también los sionistas y respaldados por los grandes grupos económicos. Entonces, esos grupos económicos son muy afines a la entidad criminal sionista y los medios de comunicación con aquellos que bajo el membrete de periodistas no actúan más que como mercenarios de tinta y de micrófono que dan apertura a cada uno de los funcionarios de las embajadas de la entidad criminal sionista para justificar sus crímenes. Entonces, aquí hay una lucha, una correlación de fuerzas que es importante tomarla en cuenta y que hay que avanzar en el caso nuestro en la solidaridad con el pueblo palestino. Pero también no nos olvidemos que en el norte también están las fuerzas solidarias con Palestina, como podemos resaltar la tarea solidaria que llevan adelante los estudiantes en todas las universidades estadounidenses, y eso es digno de resaltar. Un gran abrazo y muchas gracias por este tiempo, Dax. Gracias. Hasta luego. CIJ emite decisión, caso Sudáfrica contra Israel. Preguntamos si hay alguna expectativa de que la CIJ falle a favor de la humanidad, y cuando hablamos de la humanidad nos referimos a Palestina. Sí dice el 56,4%, no 35,9%, no sé 7,7%. Hay poca participación hasta ahora, pero se van moviendo allí las reproducciones. Hay respuestas también. Norma dice, buenos días Marcela, ayer escribí que la CIJ es un instrumento del imperio. Pues nada, van a ser por la humanidad. Tienen Gringola, dice allí, están por Gringolandia, están de espalda al mundo, deberían desaparecer ese instrumento del imperio norteamericano. Norma dice, Marcela, la CIJ debe llamarse C-Combo, imperialista, C de combo, I de imperialista, J de jueces. ¿Qué tal? Le he inventado una nueva nomenclatura para la CIJ, muy válido, gracias Norma. Gustavo, ya dio aviso de lo que planean hacer. Lo grave del caso y los inmorales dicen que no es grave. Ricardo dice, ojalá sea una respuesta positiva, aunque todos sabemos que para el Estado genocida de Israel le vale, pero necesitamos tener fe y unión para que más países se vayan desligando de Israel y se cree un cerco para que pierda apoyos y poder sionazi que ha adquirido. Pausa rápida, aquí los esperamos. Hay otros temas para llevar a nuestra pantalla. Elecciones en México, vuelvo con Daniel. ¿Se acuerdan que tempranito los saludé y dimos este pase de un espacio como impacto económico al de Agenda Abierta? Bueno, quiero volver con él porque el 2 de junio hay elecciones presidenciales en México y eso es un gran hecho. Dani, cuando quieras. Hola, nuevamente un saludo Marcela, saludos desde México, en donde, bueno, pues continúa este proceso electoral de cara a los comicios del próximo 2 de junio, ya estamos a menos de una semana, pero bueno, pues además hay que destacar que a partir del próximo miércoles o a partir del próximo jueves de la siguiente semana, pues entraremos ya al periodo de ver electoral, por lo cual se aceleran las campañas. Marcela, déjame decirte que hay pues atención especial en cómo llega el partido oficial Morena al llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Esto es un juego de palabras porque en su momento la actual candidata presidencial Claudia Sheinbaum le tocó coordinar los trabajos de la construcción del segundo piso de una de las principales avenidas de la Ciudad de México cuando el gobernador era Andrés Manuel López Obrador. Fue un tema polémico en ese momento, el segundo piso del periférico, y por esa razón es que ahora se ha pues utilizado como un eslogan de campaña el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Cómo está llegando el partido Morena? Bueno, esa es la gran pregunta. Déjame comentarte de entrada que pues ha sido un partido de un gran crecimiento. Básicamente se consolidó ya como partido político
a partir del año 2014, es decir, tiene pues prácticamente 10 años de haber creado, y en este corto tiempo, bueno, pues ya ha logrado no solamente la presidencia de la República, sino gobernar más de la mitad, más de una veintena de los estados que conforman la República Mexicana, de un total de 32. De esta manera, la magnitud del crecimiento de Morena, evidentemente, ha sido un crecimiento sumamente vertiginoso, y dentro de las entidades gobernadas, pues está propiamente la capital mexicana. Además, ha logrado ya 2 veces la mayoría en el Congreso y está buscando el llamado Plan C, que es que para las elecciones del próximo 2 de junio pueda no solamente tener la mayoría del Congreso, sino la mayoría calificada, 2/3 partes. De esta manera, de acuerdo con este Plan C, podrían sacarse adelante algunas de las reformas estructurales que en la actual administración del presidente López Obrador se quedaron todavía en el tintero, porque la oposición logró pues que no se pudiera tener esta mayoría calificada, y de esa manera que quedaran todavía pues en espera algunas de las reformas propuestas. Por esta razón es que la candidata presidencial de Morena, aliada con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, ha llamado a un voto masivo por Morena y por los partidos aliados para lograr este tan anhelado Plan C. ¿Qué otras cosas hay que destacar? Bueno, Marcela, pues tuvimos oportunidad de platicar con algunos especialistas, y ellos evidentemente han hecho un análisis también de algunos pendientes que tiene Morena como partido. De entrada, bueno, pues alguna crítica que se le ha hecho en el sentido de una alianza que de primera instancia logró con el partido Encuentro Social. Es un partido pues emanado, digamos, de las huestes religiosas de extrema derecha, y de ahí la crítica con Morena. Sin embargo, hay que decirlo también, en el Congreso los pocos diputados, los pocos legisladores del PES han hecho un trabajo en favor de Morena, no han, pues pese a que podría parecerse que deberían interrumpir o protestar por algunas de las propuestas progresistas de Morena y sus aliados, la verdad es que no ha sido así, ha sido un trabajo conjunto, hasta el momento bien organizado. Pero ahora la otra crítica y el otro punto en el que hay que poner atención, de acuerdo con los especialistas, es en la conformación de algunos candidatos. De entrada, Morena permitió pues la conformación del partido con gente que venga o que viniera de algunos otros partidos, inclusive los de la oposición, y algunos personajes señalados como, bueno, bastantes criticables. Lo que dicen los analistas ahora es que una vez que Morena ha llegado al poder, debe ponerse especial atención en que se vuelva a, digamos, al origen de los estatutos, que establece, por ejemplo, que quien quiera ser candidato debe tener primero un periodo de 3 años de trabajo comunitario para así ganarse ese derecho. Algo que no se ha cumplido del todo, es lo que dicen algunos analistas, y por esa razón llaman a que Morena cuide justamente el respeto a sus estatutos. Pese a ello, Morena llega a este segundo piso de la Cuarta Transformación con una amplia ventaja en las encuestas, principalmente la presidencial, en donde Claudia Sheinbaum le lleva una ventaja de más de 20% a la opositora Xóchitl Gálvez, y en la mayoría de las encuestas de cargos de elección popular a nivel local también hay números favorables para el partido Morena. Así, Marcela, es como está llegando el partido del presidente López Obrador ya casi a la contienda del 2 de junio, y por supuesto hay que estar pendientes de esta y otras informaciones. Por lo pronto, Marcela, la información que tenemos. Muchas gracias. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Morales y a Cauca para atender crisis de seguridad en esos territorios. Nuestro corresponsal avanza también con la información. Hernán, cuando quieras. Vamos. Gracias, muy buenos días. Un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, el primer mandatario de los colombianos se encuentra desde el día de ayer en el departamento del Cauca, más exactamente en su capital, Popayán, debido a la situación de orden público que se viene desarrollando en este departamento, donde las disidencias del Estado Mayor Central de las antiguas FARC pues vienen realizando hostigamientos contra la población civil y ataques contra instalaciones de policía y militares. Recordemos que estas acciones han dejado muertos precisamente por esos ataques que se han venido desarrollando, motivo por el cual el presidente el día de ayer realizó un consejo de seguridad, donde a través de su ministro de Defensa aseguró pues, que no se puede reanudar un cese al fuego de carácter bilateral con esa guerrilla, puesto que no tienen una voluntad ni disponibilidad de diálogo. Por lo tanto, pues se mantiene la presencia militar, se mantiene, inclusive se anunció más pie de fuerza para ese departamento, también para el departamento del Valle del Cauca,
también más política de inversión social, y el día de hoy tendrá un diálogo con la comunidad, precisamente allí en Popayán, con las comunidades que habitan pues, este departamento, en su mayoría indígenas. El día de ayer también tuvo un encuentro con los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, bastante afectados, sus miembros, sus líderes, sus comunidades, por esta guerra que se está desarrollando allá. Una guerra pues, que no solo involucra al Estado Mayor Central de las antiguas disidencias, sino también paramilitares, hay miembros también, hay frentes del ELN que se disputan allí el control territorial, el control de las rentas tanto legales como ilegales, del narcotráfico, de la explotación minera, y pues hay todo un complejo sistema y un complejo tema de orden público en este departamento. Recordemos que se ha venido incrementando los temas de violencia precisamente porque el Estado colombiano decidió levantar el cese al fuego con esta guerrilla tras un ataque a una comunidad indígena donde pues asesinaron una de sus representantes y líderes, y a partir de allí pues se ha venido incrementando toda esta oleada de violencia. Para los analistas, lo que quiere demostrar el Estado Mayor Central de su poderío es que tiene capacidad de ataque para llegar al gobierno en esa mesa de diálogo que aún no se ha levantado, llegar con esa postura. Para otros lo que se debe hacer es levantar el cese al fuego con esta guerrilla a nivel nacional. Para los analistas, sumo, y aseguran que es que sus tropas, las del Estado Mayor Central, se están rearmando y desplazando a otros lugares del país, otros departamentos. Así que es conveniente un levantamiento, no solo de la mesa, sino también un levantamiento de cese al fuego bilateral en todo el país con esta insurgencia, con esta guerrilla. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta información en el encuentro que tenga hoy el presidente Petro con la ciudadanía en la capital del departamento del Cauca, Popayán. Muchas gracias. Gracias a todos. Es viernes, hay torta, así que me voy rapidito. ¿Sí? Hasta luego.